Hemos hecho algunos conversatorios contigo en épocas anteriores sobre el espíritu de la Navidad. Lo tenemos presente, lo vamos perdiendo gradualmente. No son las Navidades de hoy, las Navidades de antes. Hemos perdido el fervor o el espíritu navideño. En fin, sí, son preocupaciones que están allí y que siempre vale la pena reflexionarlas, sobre todo en estos tiempos de cercanía ya de la celebración, porque son más propicios. Yo creo que es necesario partir desde unas premisas, ¿no? Por ejemplo, eh, el Papa Juan Pablo II nos dejó una gran consigna cuando dijo: Iberoamérica es la reserva espiritual del mundo. Con eso el Papa Pero daba a eso era entender. bueno, ¿eso era para América o era...? Dijo, en todo lado ya se perdió esto, pero acá ustedes todavía nos queda el último Exacto. remanente Es como cuando decimos la ya, Amazonía es la ya, reserva natural, la ya, reserva ecológica, la reserva del de la oxígeno humanidad, del de mundo, la ¿no? tierra, sí. Entonces, sí, son palabras que obviamente gratificantes, que halagan, pero que también comprometen. ¿Qué quería decir el Papa Juan Pablo II? En Europa, en Asia, pero sobre todo en Europa, ya la espiritualidad va en decadencia. Pero en Ah, América, en Iberoamérica, es decir, desde México hasta la Patagonia, incluido a Brasil, por eso es que no es correcto decir Hispanoamérica, porque Brasil no es hispana, Brasil es portuguesa. Entonces, en Iberoamérica somos la reserva espiritual del mundo. Y digo bueno, somos pero se puede decir porque Hispanoamérica a todos los que hablan español, español, pero pero también Brasil exceptuando, es ¿no? un país grande que no se habla español, pero hay una gran reserva espiritual todavía. Ya. Por ejemplo, es tan grande la devoción a la Nuestra Señora de Guadalupe en México, como a Nuestra Señora del Cisne en el Ecuador o del Quinche, como a Nuestra Señora Aparecida en Brasil. O sea, son advocaciones a la Virgen María que tienen gran cantidad de seguidores y obviamente eso todavía constituye una reserva de espiritualidad. Entonces, ¿qué es lo que viene pasando? Vayámonos un poquito atrás, Freddy. En 1492, en las tres carabelas de Cristóbal Colón, no solamente viene la espada conquistadora, sino también viene la cruz evangelizadora. Exactamente. Entonces siempre se nos enseñó y se nos dejó claro desde cuando éramos niños de que vino la espada y la cruz, la conquista y la evangelización. Pero, por ejemplo, en Loja vino la cruz. Cada cuadra una iglesia. Exactamente. En Quito, en el Cusco, en Lima, en todas partes. Sí, exactamente. Entonces, junto al conquistador vinieron los frailes franciscanos, los frailes dominicos, los frailes agustinos, y vinieron ellos a iniciar un proceso de evangelización en América. Y claro, a ellos les debemos este proceso de cristianización de Iberoamérica que por fortuna nosotros todavía lo mantenemos latentes. Curiosamente, Europa es la evangelizadora del mundo. Europa se lanza a la mar, se hace a la mar Es la para madre. ir a evangelizar. Ahora resulta que nosotros tenemos que ir a Europa a reevangelizarla a Europa. O sea, eso es lo que el Papa Juan Pablo II quiso dejarlo Pero muy ¿por qué lo claro. perdieron en Europa? Pero así rápido vamos a hacerlo con usted. Ya, Por qué en Europa perdieron ese entusiasmo, ese interés, hay una serie ese de factores que fervor no los vamos espiritual? a analizar, pero los vamos a señalar rapidísimo. Por un lado, la Revolución Francesa marca un hito en la historia de la humanidad, fue un punto de quiebre entre el es del Estado y el debe ser del Estado. Pasamos de un Estado monárquico, de un Estado feudal a un Estado republicano. Bueno, no era la Pero primera revolución que se hacía en Francia sí, tampoco, ¿no? exactamente. Tuvimos la de los Estados Unidos, que marcó también un hito en la historia. Entonces, esto no solamente significaba una nueva forma de organización política, sino una nueva forma de pensar, de sentir y de obrar, que llegó a remover inclusive
las creencias, a remover esos actos de fe que Europa los tenía. Europa era un continente muy cristiano, La católico. meca del cristianismo. Exactamente, allí Ya. está Roma, que es la sede, la Santa Sede, y obviamente desde allí se ha evangelizado al mundo, pero ahora resulta que tú vas a los templos de Europa y es un lugar donde van unos pocos adultos mayores, ya no es patrimonio ni de la niñez, ni de la adolescencia, ni de la Sino de la juventud. humanidad por la iglesia, por el templo. Exacto, se Ya. quedaron como reliquias históricas en cuanto a A arquitectura, en patrimonio cuanto a cultural. patrimonio cultural, pero Claro. no como reservas espirituales, ¿no? Entonces, Eso. ese es el fenómeno que estamos viviendo. Se llegó a hablar inclusive en Europa a raíz de la Revolución Francesa, décadas más adelante, de que estamos asistiendo ya a la muerte de Dios. Es decir, se llegó a decir que el hombre le dio vida a Dios y el hombre le está quitando la vida a su Dios. Entonces se ha llegado a decir cosas como esas que realmente pasan la factura con el tiempo, ¿no? La Revolución En- 1789 nos Exactamente, ha la Revolución durado un Francesa. buen tiempo. De esa Revolución Francesa nace también la masonería, que es un movimiento de las élites del pensamiento filosófico Más que, elitista, sí. exacto, que proclaman ideas liberales, proclaman mucho el tema de la libertad. Nuestros libertadores, Bolívar, San Martín, O'Higgins, Artigas en Uruguay, son hijos de la masonería europea, ya sea la francesa, la española. Ellos allí se alimentaron de las ideas de libertad y vinieron a las luchas por la independencia. Bien por nosotros en el sentido de que nos legaron la libertad, pero también venían ciertas ideas en otro sentido de liberarse de las creencias, liberarse de estas ataduras de la fe, entre comillas. Y claro, el resultado es tenemos hoy un mundo secularizado. ¿Qué es la secularización? Es la invasión del Estado y la separación de todo lo religioso del Estado. De tal manera que el Estado se constituye en ese ente, esa entelequia que es la que rige nuestras vidas, y ese Estado se proclama laicista. Ese Bueno, Estado se proclama al margen de toda religión y obviamente está en nosotros como ciudadanos seguir como ciudadanos correctos que cumplen las normas que rigen a un Estado, pero también mantener nuestros principios, nuestros valores éticos, morales y cristianos, en el caso de nosotros que somos cristianos. Entonces, en eso en América, en Iberoamérica hemos tenido todavía más resistencia a eso, porque los estados, sobre todo allá en Europa, han arrasado con estos principios, ¿no? La fe ya es parte de la historia, no es vida presente, sino es parte de la historia. Aquí, en cambio, nosotros tenemos todavía estas manifestaciones. Entonces yo diría, Freddy, gramaticalmente secular también tiene otra acepción, ¿no? sí, Sí, sécula que es es un término más, latino que más, significa siglo, ¿no? Per claro, omnia secula seculorum, que decían los sacerdotes en la acá, misa, significa por los siglos de los siglos. Y exacto. contestábamos, amén. Ah, Entonces, pero podéis esa ir en paz. secularización también significa este apartamiento de todo lo que es lo religioso de lo que es el Estado, ¿no? Esa es la Ajá. secularización. Entonces, yo lo que quisiera es comunicar palabras de esperanza en el contexto nuestro, latinoamericano, iberoamericano, en el contexto ecuatoriano y sobre todo lojano, ¿no? Nosotros todavía nos conmovemos escuchando villancicos, nos conmueve la visita a un pesebre, nos conmueve mirar el escenario de Belén en donde se recrea todo ese episodio que marcó un antes y un después para la humanidad. Por eso es que la historia profana o cristiana siempre dirá antes de Cristo y después de Cristo, porque a Cristo se le ha ubicado siempre como el centro de la historia.
Entonces, que a nosotros nos conmueva eso, que a nuestros niños les agrade, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes participar de una novena de Navidad en sus escuelas, en sus colegios, eso es esperanzador. Es decir, no estamos en este momento ya viviendo el concepto que muchos adultos tienen. ¿Qué es la Navidad para muchos adultos? No es más que un feriado. ¿Para qué sirve? Para sentarnos en la noche del 24 a comer pavo. Es decir, hay gente que ya tiene paganizada esta celebración, no tiene idea y Los pavos no. nos tienen como enemigos a nosotros. Sí, entonces Claro. el periodo de Adviento no les significa nada como una etapa de preparación para la venida del Señor. Entonces son situaciones que vale la pena considerarlas, ¿no? Pero no debemos nosotros perder la esperanza y seguir trabajando fuerte a pesar de que tengamos un Estado que nos trata de apartar de nuestra autenticidad cristiana, que es parte de nuestra identidad. La religión es cultura, Freddy. Sí, claro, La claro. religión es cultura, como la Mm, música es cultura, como la literatura El es idioma. cultura. La religión es parte de la cultura. No puedes hacer una ruptura de la cultura. No puedes tú como presidente de la República disponer que nadie lea un libro, porque estás queriendo imponer Los una uruguayos, contracultura, los ¿no? uruguayos lo hicieron. Ah, Los uruguayos lo hicieron. Dijeron, no más navidades oficiales aquí. Nunca más. Y si quieren cada quien péguese algún plato de pavo en la cena, sí. Pero aquí no celebramos navidades de manera oficial. Estamos hablando de hispano. sí, y, De y país. así vamos matando nuestros Claro. valores culturales, ¿no? Cuando una escuela o un colegio comienza a celebrar el 31 de octubre, el Día de De las las Brujas, y brujas. no el Día de el escudo nacional, estamos perdidos, porque entonces estamos sepultando los valores cívicos Exacto. e instalando unos antivalores, porque eso no es ningún valor celebrar el Día de las Brujas. Es decir, no tenemos idea de lo que hacemos, a veces no somos conscientes de ello, ¿no? Doctor, no, pues además estábamos revisando que los famosos villancicos son de Lojano, ¿no? De Salvador Bustamante Salvador Celi, a Bustamante. mucha honra Dice, para Loja. claro, ya viene el Y, niñito y todas estas cosas que, como usted bien lo dice, eran mucha tristeza también, bueno, pero todo es triste y la gente con sus cuatro maletas y se viene cuando está en otro país, escucha los villancicos y se viene, no se viene y llora y quiere estar con la mamá, con el papá, con los hermanos. El hecho es que se viene, que sea en la cola del avión, porque así somos de querendones. Pero hay un asunto que noto, doctor, este tema de los regalos, ¿no trastocó también un poco, no la volvió pagana a esta fiesta que por lo demás, pues ojalá que algún rato nos canse el tiempo para decirle, creo que nadie en el planeta Tierra, espero no hablar disparates, doctor, usted me corrige, está en condiciones de decir que Jesús nació el 25 de diciembre, o 24 o 25 que sería la noche, como dicen, para amanecer 25. Y entonces, eh, por eso dicen que también se constituyó inicialmente en una fiesta pagana para acabar otras creencias, ¿no? Pero vamos a hablar en nuestro medio. Mucha comercialización de la Navidad. ¿No será que eso agotó también a la fiesta tan religiosa en sí, su siempre esencia? estamos en permanente riesgo de pasar de la cristianización de la Navidad a la comercialización de la Navidad y más grave aún a la paganización de la Navidad. ¿Qué es la paganización? Asumir la Navidad como un feriado. Es un día de descanso, es una noche para cenar con opulencia, Pura hipocresía. opíparamente, en fin, pero no para recordar que esta es una noche especialísima, esta es una noche de paz en la que nos vino el Salvador, el Hijo de Dios. Cuando no tenemos claros esos conceptos, ni siquiera tenemos pesebre en la casa, ¿no? Más preferimos tener el árbol con los regalos allí simulados
y no un pesebre que es la recreación del escenario auténtico de la Navidad. Seguro que es la recreación del escenario auténtico de la Navidad. Exactamente. Hay expertos opositores que dicen que los judíos no toleran jamás en la vida animales como los que se configuran en el pesebre, ¿no? Con los que se presenta el pesebre. Son situaciones, solo pregunto, no, nada más. Sí, o sea, el tema de qué tipo de animales tienen que estar allí, esa es otra cosa, porque acá ya nosotros, los niños ponen lo que tienen a su haber para complementar el escenario, ¿no? Pero ¿Qué puede ser? ¿Una ovejita? exacto, un asno, que eran los animales que sirvían de transporte en aquella época, ¿no? La mula, el buey, se dice que son los animales propios de la época, ¿no? Pero ahora se pone todo otro tipo de situaciones, No, pero pues ese no es gatos. el punto, ¿no? El punto principal es los personajes, ¿no? Allí tenemos a San José, la Virgen María, está el niño, están los pastores y están los magos de los cuales nos habla el Evangelio de San Mateo, ¿no? Que son un acercamiento del mundo a encontrarse con un Hijo de Dios que ha venido a compartir la vida humana con nosotros, ¿no? Entonces, eh, cuando tenemos claridad en eso, entonces vivimos la autenticidad de la Navidad. La Navidad no es tema de intercambio de regalos. Lo más cristiano es la solidaridad con los que más necesitan. Si podemos en Navidad hacerle a alguien sentir que hemos pensado en esa persona, por lo menos con motivo de la Navidad, y le damos algo, le llevamos un algo que le haga sentir por lo menos, vivir esa noche siquiera algo de la Navidad, eso es el auténtico regalo, ¿no? Un don, una donación, pero le hemos llevado a otros aspectos, como que hagamos el amigo secreto, el intercambio de regalos, y resulta que a mí me tocó tal persona, yo gasté $25 en mi regalo y me dio un regalo No, de $5, me siento sí. perjudicado con $20. O sea, eso se convierte en un verdadero Casi. problema porque estamos perdiéndonos por el auténtico sentido de la Navidad, ¿no? Entonces, celebrar un triduo de la Navidad faltando 3 días para ella o celebrar una novena faltando 9 días son formas de hacer un recuento, una recapitulación de lo que significa la historia de la salvación, ¿no? Y destaquemos aquí personas y personalidades que nos han ayudado muchísimo en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, el padre Arias, si mal no recuerdo, de Sí, Feliz Arias. Recordación, Sí, que nos Arias. dejó ese pesebre monumental, colosal, que llenaba toda la catedral de Loja, ¿no? Y que recorrió varias ciudades del país. Es una forma de Sí, evangelizar sí. desde la visualización de los escenarios, ¿no? Recuerdo la señora esposa de quien fue prefecto de Loja, de Dígame el prefecto y yo le digo. Espinosa Siccho, de Clotario Ah, Espinosa Siccho. ya esos tiempos Ya. de Noé yo ya no le doy La razón. esposa de él, por Hábleme un poco más ejemplo, de una historia más contemporánea. hasta el final de sus días, ella siempre, allí en la 24 de mayo, me parece que era, y Miguel Río, Frío, siempre nos presentaba un hermoso pesebre, digno de irlo a Ah, visitar, usted, a recorrer. no, usted debe hablar seguramente del doctor Ecuador, Espinosa. No, la esposa del doctor Clotario Ah, Espinosa, no lo sí. conocí, no. Señora Ya, Villacrés, sí. no. Entonces, son personas que han ayudado, que han contribuido desde esa expresión artística a recordarnos lo que significa el misterio de la Navidad, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros sí debemos lamentar que a nivel general en el mundo, la Navidad ha sido inclusive reemplazado el Hijo de Dios por Papá Noel, o sea, todavía tenemos personas que creen que la Navidad, el centro de la Navidad es Papá Noel y no Jesús. En fin, y no debemos dejar de abrigar la esperanza de que nosotros acá en Loja, en el Ecuador, en Iberoamérica, seguimos y quiera Dios que sigamos manteniendo este espíritu navideño que nos permita reencontrarnos con nosotros mismos y con los demás. Sí, sí, muy bien, doctor. Y entonces vino la distorsión. Doctor, y ahora hay un asunto ahí que a mí me parece que es fenomenal. El tema de las nuevas generaciones. Hay que educarlas desde el hogar.
Yo no diría que esperemos mucho desde la escuela. No porque los docentes no lo quieran hacer, sino porque tenemos un Estado que a través del Ministerio de Educación de pronto cada vez, si bien no ha prohibido las celebraciones cristianas de la Navidad, no las ha prohibido. Una escuela fiscal puede hacer su novena de Navidad y no pasa nada en absoluto, pero no las promueve como antes sí se promovía, ¿no? Antes se promovía y era parte del calendario de celebraciones, ¿no? No esperemos mucho de la escuela, del colegio, hagámoslo desde el hogar. Cuando en el hogar sembramos valores, principios, virtudes, eso no lo quita nadie, venga el estado que venga. Yo creo que estamos avanzando, Freddy, a un estado que cada vez nos estorba más. Qué pena tener que decir esto. Un estado debe ser una forma de organización política que a los ciudadanos nos proteja, nos cuide, nos guarde, nos dé garantías, garantice nuestros derechos. Pero cuando ese estado comienza a legislar atentando contra la vida, aprobando leyes a favor del aborto y queriendo pasar el cuento de que el aborto no es un crimen, que el aborto no es suspender una vida, sino simplemente suspender un embarazo. O sea, cuando comenzamos a manejar criterios de esa naturaleza desde la legislación, estamos perdidos, ¿no? El mundo está como está porque vamos apartándonos de nuestros valores y vamos apartándonos de la fe. Yo creo que la fe es un escudo protector para mantener la dignidad humana. Para mantener la dignidad humana. Sí, se puede ser digno también desde el ateísmo, pero no hay duda que desde la fe somos mucho más protegidos, porque hay unos valores, principios inmutables, no negociables, con los cuales nosotros vamos a salir a defender la dignidad humana, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, ¿no? Entonces, Claro. Esto es sumamente importante tenerlo claro. Cuando en una escuela, en un colegio, en un currículo comenzamos a dejar eso de lado y hablar solo de ciencia, terminamos enseñando ciencia sin conciencia. A ponerlo en los cuadernos a Chávez como un héroe. Exactamente, ahí estamos perdidos. Ahí estamos perdidos. Ya no hay nada que hacer, coger los 4 maletas y largarse de aquí, porque Chávez es un héroe. Y está bien que engañen a los venezolanos, pero no a nosotros, hombre, que somos más inteligentes, más vivos, pero no. Y esos políticos son los que también han metido la mano para dañar un poco la fe. Imagínese, usted quisieron hacer una Virgen del Cisne, llevarla a Roma. ¿Se acuerda usted que querían llevar una Virgen, una réplica para entregarle alguna cosa? Y después el Parlamento andino, que es que hace un reconocimiento de patrimonio religioso, cultural, al Cisne. Y el Cisne es una de las parroquias más pobres. Debe ser que por eso la juventud ve, la juventud no lee. ¿Usted cree que la juventud alguna vez, de esta juventud nueva, ha cogido la Biblia y ahora que la tienen la Biblia en el teléfono? Imagínense nosotros que por cultura general nos ha tocado hojear tremendas Biblias, hojear cualquier cosita. Yo la he hojeado muchas veces, doctor. He leído Mateo sobre todo. Mateo es un gran amigo mío y yo lo leo muchísimo a Mateo cada vez que puedo. Pero no lo puedo hallar en la Biblia. Entonces voy a la electrónica esta, digital, a la digital, y ahora si pongo Mateo, tan rápido me sale Mateo y ya estoy con Mateo. Pero esas Biblias que eran difíciles, etc., yo le iba a preguntar, y de hecho voy a aprovechar ahora para que me deje ilustrando cómo hago, por ejemplo, los 4 evangelizadores, por ejemplo. Hay 4, ¿no? 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya ves, solo me acordaba yo de Mateo y de Marcos y Lucas, que Lucas era médico. Médico. ¿Y era el que escribía lo que hacía el apóstol Pablo o era otro Lucas? Era el que lo acompañó a Pablo. Pepe, este es el primer periodista, pues. Ser el primer periodista, ese redactor, relacionista público era Lucas, porque él le copiaba todo lo que decía. Lucas y Marcos no fueron discípulos de Jesús. No fueron Ellos discípulos. escribieron en función de lo que
ellos vivieron. Se les dijo, se les contó, se les informó sobre la vida de Jesús. En cambio, Mateo es discípulo de Jesús, estuvo Claro. allí. Juan es discípulo de Jesús. Los otros eran una especie de diáconos, de apóstoles, ¿así? ¿Puede ser? Que vienen en lo posterior, sí. Claro. Ellos son ya seguidores de los apóstoles, Seguidores de los Marcos apóstoles. y Lucas. Marcos y Lucas son más genuinos, ¿no? Sí. Los otros venían de otro partido político y se metieron ahí. Por eso es Se- que Juan acostumbra a decir, el que escribe esto es porque lo vio, y si lo vio, da testimonio de la verdad, porque él estuvo allí. Juan es el único apóstol que habla de Dios, de Jesús como Dios. Sí, Ajá, para ajá, Juan le interesa que nos quede bien claro que Jesús es Dios, que exactamente, Dios es amor y que Jesús es amor. exactamente, exactamente. Juan es el más fiel descriptor de esta Lucas historia. es más narrativo, Lucas es más historiador, él Exactamente. va desde el anuncio, es decir, él describe todo lo que es esa secuencia de la presencia de Jesús aquí en Claro, el mundo, ¿no? y la vida de Pablo también es hermosa, ¿no? Saber cómo un hombre puede transformarse y De que enemigo de de, Cristo de a apóstol de Cristo, a era, soldado de Cristo. no hay enemigo secular entonces, ¿no? Sí se puede convertir porque, pero Dios lo ayudó también, Jesús lo ayudó. Dijo, ya deja de perseguirme, hombre, ya me metes a la cárcel, ya me quitas la plata, ya quieres meterme, ya deja, hombre, ¿por qué me persigues? Le dije, pero no, le puso los dedos en los ojos, lo dejó ciego y de nuevo, pero le recobró la vista y entonces el otro grato. El ser humano tiene que ser grato por naturaleza, ¿no? Con Exactamente. tremenda gratitud que tuvo al devolverle, cuando uno tiene algo que como lo tiene no lo valora, no lo valora, la gente no entiende de dónde proviene el sufrimiento, para qué es bueno el sufrimiento. ¿Se acuerda? Justo del sufrimiento hablaba Desmond Tutu, el primer arzobispo negro de Sudáfrica, que es adorable leer la vida de este hombre también. El que sabe de dolor, todo lo sabe. Exactamente. Y frente a la adversidad, frente a un problema, frente al dolor, frente al sufrimiento, la pregunta correcta no es ¿por qué?, sino ¿para qué? ¿Para qué me sirve esta experiencia dolorosa? ¿Para qué me sirve esta enfermedad? ¿Para ¿Por qué qué me sirve provino? este problema? Entonces encontramos el sentido de la vida y vamos viendo de que a veces una enfermedad nos acerca a Dios, porque cuando estábamos sanos estábamos apartados. Increíblemente el ser humano cuando está alegre, cuando está feliz, cuando está contento, tiende a apartarse de Dios. Pero cuando ya está golpeado, allí sí regresa a encontrarse con Dios. No esperemos que el dolor nos enseñe. Seamos agradecidos y cercanos a Dios en la alegría, en la felicidad, en los momentos de luz, en los momentos de triunfo, de éxito. Doctor, maravilloso. A mí siempre me ha agradado esto porque además nos hemos alejado mucho, un poco por toda esta modernidad, la gente olvidó, pero en el dolor también uno se acuerda de Dios, ¿no? Por eso es aleccionador también, ¿no? Exactamente. No hay conquista, logro, sin pasar primero por el crisol del sufrimiento. Eso. Para legarnos la libertad en América hubo mucha pérdida de vidas humanas en las batallas de la independencia. No ha sido gratis. Eso Eh, costó dolor, costó lágrimas, pérdidas valiosas de seres humanos, ¿no? Por eso es lo que cuando hemos hablado de estos temas cívicos, seamos dignos de la libertad que nos legaron nuestros héroes que dieron la vida por nuestra libertad, ¿no? Entonces, asimismo en la vida humana no hay nada más maravilloso que haber llegado a ser lo que somos y a lograr lo que somos, no desde la vida fácil, no desde el camino de rosas, sino venciendo obstáculos, pasando por momentos duros de sufrimiento, pero nos hemos levantado y hemos salido adelante y hemos llegado a coronar aquello que nos habíamos propuesto.
Entonces, nada es fácil en la vida. ¿Cómo es que? Para llegar a tener nosotros la salvación, Jesús tuvo que pasar por la pasión y la cruz y la muerte. Claro, pero ¿cómo se da de maravilloso alcanzar esa purificación de la que usted habla, y sobre todo el entendimiento, ese desear y querer? Cuando a Pedro le dieron la vuelta, los romanos, dice, oye, hombre, si me vas a matar, mátame, patas arriba, porque no soy digno, no quisiera emular al maestro. Yo quiero, no, soy un subalterno. Y entonces son hombres que entendieron, pero con amor, con cariño, con vocación, que vieron clarísimo, ¿no? Su posición frente a la del otro. Juan estuvo con Jesús fielmente hasta el último momento, hasta verlo morir al pie de la cruz, corriendo el riesgo de que también sea capturado y llevado a la cruz con Jesús. Juan es el único valiente que estuvo allí. Exactamente. Los demás, incluido Pedro, corrieron, zafaron, se escondieron. Entonces eso lo sacude a Pedro posteriormente, cuando ya Jesús resucitado lo reencuentra, ¿no? En el mar de Tiberíades, y ahí le hace las tres preguntas que Pedro no las entendía. Pedro, ¿me amas más que los demás? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, qué pena, lo negué tres veces y me viene a preguntar eso. Pedro diría que se le entre al agua a la canoa, ¿no? que me está diciendo, entonces le pregunta por segunda vez. ¿Qué es el amor, no? Le pregunta por segunda vez y Pedro está cada vez más confundido. Y en la tercera vez ya no le gustó. Señor, tú sabes bien, o sea, dando a entender, no te entiendo. No se daba cuenta. 3 veces me negaste, 3 veces te estoy perdonando cuando quiero que me digas que me amas, que sí me valoras. Entonces Pedro lo entiende a partir de ese momento y a partir de ese momento decide dar la vida por Cristo. Y la entregará en Roma, donde estaba pues el emperador con toda su parafernalia política que iba a luchar contra los cristianos. Sabía él lo que le iba a pasar en Roma. Pablo sabía bien lo que le iba a pasar en Roma y fueron allá. Y doctor, y ya que ahora que lo perdonó 3 veces, ¿cómo nunca aprendimos nosotros eso? Cuando le dice, ¿cuántas veces hay que perdonar? 70. 7 veces no. 70 veces 7. O sea, no es tema de multiplicación, nosotros de sacar una calculadora, sino siempre. Una no perdono. Yo, por ejemplo, a mí me pasa en el café frío, no la perdono jamás. ¿Qué voy a perdonar? Es imposible. No aprendimos a perdonar nunca. Y toda esa enseñanza, todo está en ese libro sagrado. Pero ese libro sí es sagrado, ¿no? Sí. Ahora, hay que entender, ¿no?, ¿qué no es la Biblia? La Biblia no es un libro científico para comparar el relato de la creación con lo que la ciencia nos dice sobre el universo. O sea, pero lo supera. No es un libro científico. Pero lo supera. Obviamente. Los científicos no pudieron con eso, ¿no? Sí. Muchos científicos dijeron, no. Detrás del universo hay una mano que lo genera. El universo no es obra de creación espontánea, de autogeneración. Eso ya, en la teoría del Big Bang está ya convertida ya en ciencia, ya es aceptada científicamente por la comunidad científica mundial. Y claro, el Big Bang necesita alguien que esté detrás para que todo eso que explosiona tenga control posterior y esté debidamente matemática y físicamente bien logrado, ¿no? Ese es un tema que en algún otro momento sería interesante conversar. Por favor, entonces acompañarnos otro día. Decíamos acá de que la Biblia no es un tratado científico. La Biblia es un tratado doctrinal y es la comunicación del mensaje de Dios a través de los escritores sagrados. Eso es lo que hay que entender. No hay por dónde perderse, doctor. Muy agradecido, muy agradecido.